por casa esta tarde. Vale. Bueno, buenos días. Empezamos la clase de hoy, continuación de la de ayer. Seguimos con Goya. Y empezamos con las pinturas de la Guerra de Independencia, que son el 2 de mayo de 1808 en Madrid, también conocido como la carga de los mamelucos, y los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 en el cuartel de la Montaña o en la montaña de Príncipe Pío, que son estas dos pinturas de aquí. Vale, hago un comentario un poco más, digamos, combinado de ambas obras, ¿vale? Son dos obras de gran formato, óleos sobre lienzo, se encuentran ambos en el Museo del Prado y son dos cuadros que hacen pareja, es decir, que desde el principio están concebidos para ser vistos juntos. Vale, estos cuadros los pinta Goya en el año 1814, cuando la guerra ya ha terminado o está a punto de terminar, y son un encargo que recibe de la Junta de Regencia. Acordaos de esa Junta de Regencia que había gobernado España en los años de ausencia del rey Fernando VII, y son un encargo que se le hace a Goya precisamente para que muestre el heroísmo del pueblo de Madrid en su resistencia contra el invasor francés. Desde el punto de vista histórico tiene su miga que Goya hubiese sido afrancesado y que a pesar de haber retratado, por ejemplo, al rey José I, pues ahora está recibiendo un encargo para mostrar, pues eso, la acción heroica del pueblo de Madrid y su martirio a manos de los franceses. Se ha dicho muchas veces, y es falso, que Goya pinta estas escenas porque Goya presencia los sucesos del 2 y el 3 de mayo en Madrid. No es cierto. Goya imagina estas escenas, recrea estas escenas. De hecho, lo que vemos aquí en la carga de los mamelucos no es un espacio real, es decir, no existe en Madrid ningún lugar con estas vistas, es un espacio imaginado o al menos recreado por Goya. Vale. En el primero de los cuadros lo que se muestra sería los sucesos en los que el pueblo de Madrid se está levantando contra los mamelucos. Los mamelucos son esos soldados del ejército francés pertenecientes a la caballería y que reciben su nombre del turco, ¿no? O del árabe, ahora mismo no lo recuerdo exactamente. Han participado en las campañas africanas de Napoleón, en Egipto, por ejemplo, y están aquí en Madrid también. No solo hay mamelucos aquí, sino que hay dragones. Los dragones son también otros miembros de la caballería, ¿vale? Y también hay húsares, escrito H-U con acento S-A-R. De un lado, mamelucos, húsares y dragones por parte del ejército francés. Por otra parte, los españoles no están representados por un ejército, sino que están representados por estos tipos populares, ¿no? Bastante gañanes, ¿no? Aquí veis, son estos majos, ¿no? Vestidos con esta indumentaria propia de las clases bajas, y aquí veis a acuchillando al caballo, ¿no? Mientras su compañero está acuchillando o apuñalando al mameluco ya derribado de su montura. Este cuadro muestra el desorden o muestra la masa, muestra al pueblo de Madrid, pero no de forma quizá individualizada, ¿no? De una forma quizá incluso también podríamos decir algo deshumanizada, ¿no? Muchos críticos o algunos han visto también cómo Goya casi representa de una forma más humanizada a los propios caballos que a los propios hombres que aparecen aquí. Y desde ese punto de vista, Goya representa la dimensión brutal de la guerra. Nota que podéis apuntar aquí. Hay que comparar esta obra con las series de grabados
que Goya hace de la guerra de independencia y que son con la serie de grabados de Los desastres de la guerra. Los desastres de la guerra la había empezado Goya en 1810, la acabará en 1815 y es una serie en la que Goya muestra pues esa crudeza, ¿no? Y esa crueldad que tiene la guerra desde un punto de vista muy, muy crítico. Si pasamos a la siguiente obra, que son los fusilamientos del 3 de mayo, ¿no? En la madrugada del 2 al 3, vemos aquí que es algo distinto, porque el pueblo de Madrid aquí está representado como un pueblo ya derrotado. De hecho, vemos los cadáveres de algunos muertos ya. Y sobre todo en estos personajes que están a punto de ser fusilados, ¿no? Destaca este personaje ya con esa camisa blanca que concentra todas las miradas, ¿no? Y que está muy iluminada por este farol que aparece aquí prácticamente en la zona central del cuadro. Y es un cuadro con una iluminación muy, muy contrastada y con una composición muy cuidada, en la que esta línea diagonal de soldados franceses, también deshumanizados porque aparecen de espaldas, aparecen sin rostros, apunta con sus fusiles al grupo de españoles que aparecen de frente, que aparecen con esas expresiones de terror, ¿no? O de súplica. Vemos también que está representado todo el pueblo de Madrid, incluido el estamento del clero, que también había participado de la resistencia, y que muestra una escena mucho más trágica, que muestra una escena mucho más, podríamos decir, sí, con una dimensión mucho más humanizada, o en la que Goya muestra precisamente eso, ¿no? El martirio de un pueblo, el martirio de una nación, que encajaría con el encargo que le habría hecho, ya os digo, la Junta de Regencia. Aquí ya es el individuo y no la masa que aparece, o lo que aparece representado, y de nuevo sigue siendo una forma realista, o sigue siendo una forma bastante cruda de mostrar la guerra. Este cuadro ha sido muy influyente en la historia del arte y lo veremos, pero si queréis apuntar ya, pues por ejemplo Manet o por ejemplo Picasso tendrán muy presentes este cuadro cuando quieran representar la guerra, o cuando quieran representar pues injusticias que se producen en las guerras. Por ejemplo, en el caso de Manet, pues en México, el fusilamiento del emperador Maximiliano, y en el caso de Picasso, por ejemplo, en su crítica a la guerra de Corea. He puesto aquí el desastre número 15. Todos los desastres de la serie de los desastres de la guerra de Goya tienen un título, igual que tienen título los grabados de sus otras series, y normalmente es una frase, a veces más enigmática, a veces una sentencia simplemente, que hace referencia a lo que se representa. Creo que este es el que nos podrían poner como comentario, si no me equivoco. Tengo aquí la lista. Perdonad. Sí. Y bueno, pues yo creo que simplemente lo que se muestra aquí es una escena en la que aparecen varios cadáveres. Fijaos que en el fondo, si veis estas figuras aquí, son las mismas que aparecían en los fusilamientos del 3 de mayo, es decir, que el paralelismo entre ambas obras es muy claro, ¿no? La masa de soldados franceses vuelve a aparecer aquí fusilando a estos. Los desastres de la guerra, que están hechos con la técnica del grabado, en la que Goya también era un maestro. Las planchas de los cobres de estos grabados, pues están hechos en planchas de cobre, están en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ¿vale? Aquí también
en Madrid e institución a la que perteneció el propio Goya. Simplemente aquí pues yo creo que podríais hacer un comentario que fuese en la línea de lo que ya he contado, ¿no? De insistir en la visión que Goya tiene de la guerra. No me meto mucho en la técnica del grabado, ¿vale? Pero sí, porque hay silografías y litografías, pero bueno, no, ya os digo que no me meto mucho. Pero sí que os cuento que dentro de los grabados de la guerra hay como 3 tipos. Los que mostrarían las consecuencias directas de la guerra, los que mostrarían más las consecuencias indirectas de la guerra, el hambre, por ejemplo, y luego los que sin mostrar escenas de la guerra sí que muestran, por ejemplo, pues violaciones, o muestran, por ejemplo, yo qué sé, la propia superstición o el saqueo, la condición humana, ¿no? Goya se sirve de la guerra para mostrar la condición humana en su parte quizá más brutal o más oscura, y ahí también se podría hacer una alusión o una referencia a las pinturas negras de las que vamos a hablar enseguida. Bueno, ahí tenéis una imagen del detalle de estos soldados. Vale, y aquí os he traído algunas de las pinturas negras. La primera de ellas, que es el duelo a garrotazos, que me imagino que conocéis, os suena, ¿no? Haberla visto Gonzalo, Aitana, sí. Muchas veces se ha utilizado, ¿no?, como para representar, yo que sé, incluso en portadas de libros de historia de España o en portadas en libros sobre sociología española, el duelo a garrotazos como el enfrentamiento de las dos Españas, el carácter cainita del pueblo español, ¿no? Cainita hace referencia a Caín, ¿no?, como la lucha fratricida, la lucha entre hermanos. Tiene un significado más o menos enigmático, pero bueno, se puede entender también como el enfrentamiento entre las dos Españas, esta España liberal, esta España absolutista, esta España tradicional contra esta España moderna. Bueno, se puede interpretar desde muchos puntos de vista o desde muchos prismas, y en ese sentido también se ha visto quizá en ella como si Goya quizá hiciese una alusión a la guerra de independencia. La de abajo, la pintura de abajo muestra, si os fijáis, un macho cabrío junto a un grupo en el que sobre todo son mujeres, ¿no?, y mujeres con unos rostros algo deformados. Es la que se conoce como el aquelarre o el gran cabrón. El aquelarre sería la reunión de brujas para invocar o para convocar al demonio. El demonio es el gran cabrón o el macho cabrío, que sería la forma que adquiriría, pues eso, Belcebú, Satanás, Mefistófeles, el nombre que le querráis poner, y fijaos, ¿no?, en el contraste, ¿no?, y presentado como oscuro, y solo los rostros de las mujeres aparecen iluminados, pero con un tono muy sombrío, ¿no?, por el predominio también de estos tonos ocres que nos recuerdan quizá la pintura del 17 en España, la pintura de la época y sobre todo el estilo quizá de algunas obras de Velázquez. Vale, la única de las pinturas negras que podrían ponernos para comentar es esta que veis aquí, que es la de Saturno devorando a su hijo. Esta obra, en la historia del arte, tiene una trayectoria bastante larga, porque, como me imagino que sabéis, pues es una pintura mitológica en la que Saturno, que es uno de los dioses griegos,
pues aparece devorando a uno de sus hijos, ¿no? A veces Saturno se identifica también con Cronos. Cronos es un titán y es la personificación del paso del tiempo. ¿Cómo se hace esta analogía entre Saturno y Cronos? Bueno, Saturno es el dios de la agricultura y de las cosechas. Y desde ese punto de vista, Cronos, pues el paso del tiempo, como el paso de las estaciones, el paso también del tiempo como el ciclo de la cosecha, que es lo que servía para medir pues, las distintas estaciones en la antigüedad, y no solo en la antigüedad, porque en cualquier sociedad agraria, como es la sociedad española del siglo XIX, pues tampoco era una realidad muy distinta. La alegoría que ocurre aquí es que Saturno se come a sus hijos como el tiempo devora a la humanidad o como el tiempo devora a los individuos, es decir, como el paso del tiempo como algo que va destruyendo o que se va comiendo, va fagocitando a sus individuos. Es una visión muy negativa o muy cruda de la realidad, pero es que Goya tiene esta visión muchas veces y en sus pinturas negras se ve muy claramente. Recordad que las pinturas negras son aquellas pinturas que Goya pinta con una técnica similar a la de la pintura al fresco en las paredes de su casa de la Quinta del Sordo. No sé si he puesto... No. Lo busco un momento y os lo enseño. A ver si esta imagen... Vale. Esto es una reconstrucción o una recreación, aquí la tenéis virtual, de cómo podrían estar las pinturas en la Quinta del Sordo. La Quinta del Sordo ya no existe, se ha destruido. Si visitáis el Museo de Historia de Madrid, el que está junto en la calle Fuencarral, junto a la estación de metro de Tribunal, hay una maqueta de Madrid en la que aparece, aquí apartada, esto es el río Manzanares, aquí estaría el Palacio Real, Puente de Segovia, aquí estaría la Quinta del Sordo, donde vivió Goya, que como veis es en una zona relativamente apartada. Aquí tenéis alguna fotografía del siglo XIX, de cuando la casa todavía se conservaba. Bueno, ¿qué es lo que pasó con estas pinturas? Bueno, pues estas pinturas que estaban en las paredes de la casa de Goya, lo cual nos muestra también el estado mental en el que Goya se encontraba, serían, después de la muerte del pintor y de que la casa fuera heredada por uno de sus parientes, por uno de sus sobrinos, serían arrancadas de las paredes y pasadas en algunos casos pues a otros soportes, lo que ha hecho que su conservación se haya deteriorado bastante. Las pinturas fueron expuestas en París y posteriormente compradas por España y traídas al Museo del Prado en el año 1881. Estuvieron en la exposición de París de 3 años antes. Os proyecto una imagen. Estas, la verdad es que las podía haber puesto en la presentación. Aquí tenéis el pabellón de España de la Exposición Universal de París de 1878. A ver si carga la imagen un momento. Y estas fotos son interesantes para los arqueólogos de la historia del arte, porque muestran cómo se exponían las obras hace pues prácticamente siglo y medio, y nos permiten ver aquí, bueno, la lupa era demasiado grande, pero nos permiten ver
dos de las pinturas negras. En concreto, esta de aquí es el aquelarre. En la presentación que he puesto una fotografía de Saturno devorando a su hijo, una foto del 19, aquí una foto de la pintura como está actualmente. No me paro mucho más, pero podemos relacionar estas obras, esta obra y el resto de pinturas negras, con esta etapa de depresión y de enfermedad de Goya, que ya os digo que había perdido el olfato, había perdido el oído, se había quedado sordo. Tiene una visión muy negativa, tiene una visión muy sombría de sí mismo, de la situación de su país. Pensad que España ha vuelto al absolutismo con Fernando VII y se ha sumido en una época pues muy negativa, o al menos así lo ven liberales como Goya. Y luego es una pintura que bebe de la tradición del barroco. En la parte de la derecha tenéis el mismo tema pintado por Rubens, un pintor que por otra parte suele ser bastante alegre y bastante luminoso, pero que también es capaz de mostrar la brutalidad. Pues a mí siempre me ha impactado más la obra de Rubens, en la que Saturno está directamente arrancándole la carne del pecho a su hijo, que la de Goya, que por otra parte es brutal también, porque ese Saturno con esa cara prácticamente de demente, ¿no? Pues le ha arrancado ya la cabeza a su hijo y está a punto de devorar uno de sus brazos. En la pintura de Goya vemos quizá más a Saturno como un titán, precisamente por ese tamaño sobrehumano que tiene, ¿no? El hijo mucho más pequeño. En esta pintura, Goya quizá está adelantándose a la pintura del expresionismo. El expresionismo, que sería representado por pintores como Munch, escrito con M-V-N-C-H, ¿no? No es una U, es una V. Munch, Eduard Munch, es un pintor noruego de principios del 20, de las vanguardias, y que es el máximo exponente o el representante más importante de la pintura expresionista. Claro, aquí ya estamos casi un siglo después, ¿no? De principios del 19 a finales del 19, principios del 20, y ya estamos en una época mucho más moderna. Pero aquí, y si nos tocase comentar esta obra, tendríamos que insistir en lo que yo os decía ya en la clase anterior, y es que Goya es un pintor sumamente moderno, no solo por sus temas, sino por la interpretación que hace de sus temas, por esta interpretación alegórica y metafórica que hace de un tema muy antiguo, pero al que le da un carácter pues que interesa mucho también desde el punto de vista del psicoanálisis. ¿Quién es el fundador del psicoanálisis? ¿Lo sabéis? Sois alumnos de filo. Freud, ¿no? Freud se interesa mucho, y los psicoanalistas se interesan mucho, lo sabéis, por los mitos no solo clásicos, ¿no? Pero por los mitos clásicos. Y el mito de Saturno, pasado por el tamiz de la pintura de Goya, es muy interesante, porque es también una interpretación antropológica. No solo es una visión de los dioses, es una visión del hombre y del... Por ejemplo, pues ya sabéis que Freud, una de las cuestiones que más le interesa es la cuestión del subconsciente, pero una de las cuestiones que más le interesa también es la cuestión de la paternidad, ¿no? De la paternidad y de lo traumático, ¿no? De ello, y que hay más traumático que esta relación del complejo de Edipo. Lo conocéis, ¿no? ¿Cuál sería el complejo de Edipo? Gitana, cuéntanoslo.
No pongas esa cara. A ver, no sé, no me acuerdo mucho, pero no me acuerdo. Pero sí me suena. Pero ¿quién es Edipo? ¿O qué es lo que le Un ocurre a niño, ¿no? Edipo? En plan, uno que tiene complejo de niño o algo así, ¿no? Pero ¿y qué es lo traumático en la relación padre-hijo en Edipo? No sé. Gonzalo, cuéntalo tú. A ver, Gonzalo, me acuerdo de poco, pero creo que mató a su padre, ¿no? ¿por qué? Bueno, porque no sabía quién era, ¿no? O Porque sea, no sabía quién era, porque deseaba a su madre y sobre todo porque se convierte en parricida, es decir, parricida es el que mata al padre, porque experimenta un deseo sexual y ya no solo el deseo, sino que se convierte en una relación consumada con su madre, con Yocasta, que es una relación de incesto. Claro, Freud ve en la obra de Goya, por ejemplo, que conoce y que le interesa, eh, una venganza también del padre hacia los hijos, precisamente porque conoce, ¿no?, el carácter incestuoso de estas relaciones y de este deseo que sería inevitable según los psicoanalistas, ¿no? Porque partiría de ese subconsciente y partiría de ese, estaría latente en el propio individuo, ¿no? Es decir, negativo, la rivalidad padre-hijo. Y entonces aquí sería un poco lo contrario, ¿no? El padre que conociendo la brutalidad de sus hijos, pues los devora consiguiendo evitar que se consume esto. Aquí tenéis a dos autorretratos de Goya anciano. Este es el que os hablaba el otro día, el de su médico Arrieta. Aquí en esta cartel, en la parte inferior, estaría la dedicatoria y que mostrarían pues sí, este descenso a los infiernos casi de un Goya muy depresivo. Una obra relativamente luminosa de esta etapa tardía que también nos podría caer es La lechera de Burdeos. La lechera de Burdeos es una obra que pinta Goya, no forma parte de las pinturas negras, ¿vale? Y esto es importante, no forma parte de las pinturas negras, pero se relaciona bastante con ellas desde el punto de vista de que la pinta en el exilio en estos últimos años que pasa Goya en esta ciudad. Formaría parte de una pintura en la que Goya recupera una gama cromática bastante más luminosa, que contrasta con esa oscuridad de las pinturas negras y con ese horror, esa crueldad, ese desgarro que Goya había mostrado también en otras obras, en las obras sobre todo en las que pinta la guerra, pero en la que sí que vemos algunas cuestiones muy interesantes y que Goya, digamos que también hace adelantándose a estilos posteriores, adelantándose a la pintura romántica, adelantándose a la pintura impresionista también. Es decir, podemos apuntar a Goya como pionero o a Goya como alguien que se adelanta a vanguardias o a movimientos posteriores como el impresionismo, pero también como el expresionismo o como el romanticismo. Y aquí pues vemos también pues esa pincelada suelta, esa pincelada rápida, ese fondo muy difuminado, muy esbozado. Un fondo que nos recordará cuando la veamos a la pintura de William Turner, un pintor inglés un poco posterior a Goya. Vale, la temática aquí es costumbrista y popular, con lo cual también lo podríamos comparar con esas primeras obras que veíamos de Goya cuando pinta la pradera de San Isidro, Goya cuando pinta esas escenas amables de juego
ese quitasol, esa gallina ciega. Y es una obra también en la que vemos pues, esos vestidos etéreos, vaporosos, como los que veíamos en la obra de, por ejemplo, de esos retratos. No hemos visto muchos retratos femeninos de Goya, ¿no? Pero podríamos compararlo aquí, ¿vale? Esta obra, que es una de las últimas que Goya va a pintar en su vida, refleja esa etapa en la que quizá con la esperanza de volver a tener un momento de alegría o de optimismo, también desde el punto de vista histórico, ha estado representada en una película que no sé si conocéis y de la que podemos poner el tráiler, ¿vale? Que es la película de Goya en Burdeos. Goya en Burdeos está dirigida por Carlos Saura, que es un director español, es del año 1999, y Goya está interpretado por Francisco Rabal, ¿vale? Voy a ver si encuentro el tráiler. Se pueden mencionar pelis también, en el examen. A ver si encuentro el tráiler y os lo pongo. Bueno, más que el tráiler pongo una escena, que es la de una escena de baile, de fandango. La música que suena es una música que quizá conozcáis, porque se ha utilizado en el cine hasta la saciedad, sobre todo cuando se representa esta escena. Es una música muy, muy buena, muy bonita, muy alegre, que es la música de Luigi Boccherini. Luigi Boccherini es un compositor italiano que no sé si recordaréis de música, porque Luisa seguro que os lo ha contado y os lo ha explicado, y que compone la música nocturna del Estrade di Madrid, la música nocturna de las calles de Madrid. Comparto pantalla y la veis y la escucháis. Bueno, aquí contrasta un poco el gusto popular, ¿no?, del el majo que sale tocando las castañuelas y bailando con el ambiente más elevado, ¿no?, de estos hombres con la levita, con la cara completamente maquillada, empolvada, con esas pelucas blancas empolvadas también casi, que está mostrando también el cambio de una época, ¿no?, el cambio de la época
del 18, de la Ilustración, pero de esa Ilustración un poco déspota, ¿no? De ese despotismo ilustrado, al cambio ya del liberalismo y de una sociedad, pues eso, más moderna. Por cierto, cuando puse el Trágala, que le cantaban los liberales a Fernando VII en clase, creo que puse también el Trágala que cantan en esta película. Hay otra película de Goya que son Los fantasmas de Goya. Es una película dirigida por Milos Forman. Milos Forman es un director húngaro, si no me equivoco. Checo, me he equivocado. Es un director checo bastante famoso y es el director de una película que quizá hayáis visto y quizá conozcáis. También es un director al que le gusta mucho la música. Amadeus, ¿la habéis visto? El biopic sobre Mozart. Milos Forman tiene otra película que son Los fantasmas de Goya. Os lo pongo también. Ellos lo consideran el mejor pintor en España. Un maravilloso trabajo, sin duda. Un artista reconocido por su genialidad. Una mujer adorada por su belleza. ¿Por qué ese cuadro no tiene rostro? Porque es un fantasma. No lo es. ¿Cómo lo sabes? Pero más allá del arte. ¿Los pintores suelen firmar con sus modelos? Más allá del lienzo. Ha sido requerido por el Santo Oficio. Eso es un disparate. Hay un mundo de los poderosos declarados honorables. Estoy hablando del temor de Dios. Y los inocentes son declarados culpables. ¡Decidme por La verdad. Hay revoluciones por todas partes. En nombre del emperador Napoleón, hemos venido a declarar abolida la Inquisición española. Javier Bardem, Natalie Portman y Esteban Skarsgård. ¿Por qué es tan importante para vosotros? Estáis completamente obsesionados con ella. Ese rostro está grabado en mi mente. No volveré a abandonarla. Bueno, han envejecido, a pesar de que no son muy viejas, regular las pelis, ¿no? Son de hace 20 o incluso 15 años y han envejecido regular. Buenos actores, relativamente buen presupuesto, pero una ambientación un poco mediocre. Vale, pero bueno, alguna recomendación. Por cierto, en la de... Lo estaba mirando ahora mientras os ponía el tráiler. En la de Saura, en la de Goya en Burdeos, el que hace de Goya joven es José Coronado, de los yogures. Se parece bastante físicamente y ese sí que está bastante conseguido. Vale, vuelvo a la presentación, ¿vale? Y acordaos que ayer decíamos cuál era el esquema que íbamos a seguir y era, después de ver a Goya, íbamos allá a hacer el esquema clásico de arquitectura, escultura, pintura. Vale. Muy heterogéneo, ¿no? Porque es la arquitectura de todo el 19 y vamos a ver estilos distintos. Aquí tenemos un edificio que no sé si alguno conoce o es capaz de identificar. ¿Alguien identifica este edificio? ¿O qué tipo de edificio es? No es una iglesia, parece. No, parece un museo. ¿Un museo? No. O algo así político. ¿Algo político? No, fíjate, es algo cultural. Un teatro. Un teatro de... ¿Para qué espectáculo? Ópera.
Es un teatro de ópera, es el teatro de la Ópera de París, la Ópera Garnier de París, ¿vale? En el que se inspiran otros muchos, por ejemplo, el Teatro Real de Madrid, que no se parece mucho a esto, pero que al ser posterior, pues sí que tiene cierta influencia de la Ópera Garnier de París. La Ópera Garnier de París, que sí la vamos a ver, ¿no? Pero os comparto alguna imagen, ¿vale? Para que lo veáis tanto por dentro como por fuera. Aquí tenéis el interior, por cierto, la cúpula pintada por un pintor ya del 20, Chagall, pero bueno, aquí tenéis, por ejemplo, el hall. Aquí veis ya más la cubierta del edificio. Bueno, claro, en el siglo XIX, y esto era algo que me apetecía enseñaros también, los grandes edificios ya no son solo iglesias, como casi hasta ahora, ¿no? Los nuevos templos son también los templos de la cultura. Pensad también que la modernidad y la secularización de la sociedad trae también un nuevo ocio y unos nuevos hábitos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el romanticismo y el nacionalismo, que están muy relacionados, conllevan, y esto lo veíamos el año pasado, ¿no? en la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo, conllevan unos cambios y conllevan unas transformaciones y conllevan pues a la aparición de el teatro nacional, ¿no? Y yo qué sé, es que cuando veíamos el romanticismo, esto, acordaos también y procurad hacer memoria de las cosas que habéis visto, por ejemplo, la asignatura de música, porque cuando veis la música romántica y veis, por ejemplo, lo más paradigmático, ¿no? Quizás sea Wagner en Alemania. Wagner, que en Alemania se convierte prácticamente en un icono y prácticamente escuchas esto es una frase que yo no soy tan ocurrente, ¿no? Es una frase de Woody Allen. Woody Allen tiene una frase que dice: escuchas la marcha de las Valquirias y te entran ganas de invadir Polonia, ¿no? Hitler, que es una exageración, por supuesto, y es una boutade de Woody Allen, pero Hitler, que era muy admirador de Wagner, ¿no? Pues esa es la alusión, ¿no? Bueno, pero esto es con Alemania, con Francia, incluso con el Reino Unido, en menor medida con otros países de Europa, pues es algo que caracteriza pues estas arquitecturas nacionales. Vale, el primer estilo, como ya os dije, no es un estilo nuevo, sino que es un estilo que ya había empezado en el siglo XVIII y que es el estilo neoclásico, ¿vale? El primer edificio que vamos a ver es un edificio neoclásico y es el Templo de la Magdalena de París, ¿vale? Mirad, hay una cosa, ¿vale? Y es que como nos podría caer como tema el tema de la arquitectura del 19, ¿vale? Yo no voy a dar unas características generales de toda la arquitectura, ¿vale? Sino que voy a ir edificio por edificio y luego quizá de ahí podamos reconstruir. Si lo podéis hacer vosotros, genial. Si no podéis y me queréis pedir ayuda, yo os ayudo. Pero por no detenerme mucho y por ir directamente a las obras, ¿vale? Voy a cambiar un poco el modelo, ¿vale? Este edificio es un edificio neoclásico, es un edificio que bebe del academicismo, ¿vale? Yo repito todo el rato palabras que es verdad que son un poco repetitivas y que la clase va a ser un poco como diciendo qué pesado eres, estás todo el rato diciendo lo mismo, pero es para que se queden los conceptos clave, ¿vale? Neoclásico, academicista, inspirado en el pasado clásico y que tiene mucha relación con la historia política de, en este caso, Francia,
porque el neoclasicismo es un arte que se desarrolla en un periodo muy convulso y en un periodo de grandes cambios. Fijaos que este edificio se comienza a construir a mediados del siglo XVIII, cuando Francia es todavía la gran monarquía absolutista de Europa, atraviesa todo el periodo de la Revolución, atraviesa todo el periodo napoleónico, atraviesa todo el periodo de la Restauración y se termina de construir en el año 1842, que os digo quién estaba en el poder en Francia en ese año. Claro, en el año 1842 está en el poder Luis Felipe I, Luis Felipe de Orleans, que reinará hasta la Revolución de 1848, ¿vale? Es decir, ha empezado en una época absolutista, ha terminado en una época de monarquía liberal, pero ha pasado un periodo muy convulso. Vale, el arquitecto responsable de los planos del edificio es Vignon, ¿vale? Vignon lo concibe como una iglesia, como un templo, el templo dedicado a María Magdalena, y en su exterior es claramente que alguien podría caer en la trampa, ¿no? Ver este edificio y pensar que es un templo no griego, pero sí romano, porque fijaos que este templo no está sobre una crepi, sino que está sobre un podio que se adelanta, ¿no? Y que tiene una escalinata central. Es un templo octástilo de 8 columnas, de orden corintio, con estas columnas con basa, con un fuste acanalado y con estos capiteles de hojas de acanto. Cumple con todos los elementos. Se podría confundir con un templo romano, de hecho. Se podría confundir perfectamente con un templo romano porque se parece. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, la inscripción que interrumpe el friso ya nos daría una pista. Está en latín, ¿no? No soy capaz de leerlo, ¿no? Parece que aquí pone M. Magdalena, María Magdalena. Luego en el frontón pues vemos también unas esculturas en alto relieve, pero claro, la gran diferencia aquí está en el interior, porque el interior del templo, que digamos no encaja con el exterior, o no del todo. Se quería que fuese quizá inicialmente con forma de templo, pero luego se decidió modificar su uso. Durante los años de la Revolución Francesa, de hecho, esto no fue una iglesia, sino que tenía un uso civil, aunque posteriormente vuelve al proyecto inicial y se reconvierte en iglesia. Fijaos que el interior de este edificio no encaja para nada, aunque sí que tiene este estilo neoclásico, pero no encaja para nada con el exterior, no se parecen nada a cómo se concebía el interior de un templo romano, porque tampoco tendría sentido si el uso va a ser distinto, ¿no? Los templos romanos ya sabéis que no eran como las iglesias cristianas que tienen que congregar a fieles. Los templos romanos eran como los templos griegos, lugares de sacrificio, lugares de ofrenda, pero no lugares de congregación. Por eso cuando los cristianos hacen sus iglesias no utilizan como modelo el edificio del templo, sino que utilizan como modelo el edificio de la basílica, ¿no? De la basílica, es decir, también un edificio romano, pero un edificio de uso civil para los romanos y no uso religioso, ¿vale? No nos detenemos mucho, pero bueno, digamos que un neoclasicismo bastante recargado, quizá también por influencia del rococó, del último estilo barroco del 18, y en el que, pues, yo creo que sí, como no nos dicen si va a caer una imagen del interior, yo no creo que caiga un
un comentario de esto, ¿no? Sería muy extraño que cayese, pero si cayese esto, pues podríamos hacer perfectamente un comentario de los elementos arquitectónicos que aquí aparecen y en el que se combina ya no solo la arquitectura adintelada, sino abovedada, y en el que vemos diversos elementos como el arco de medio punto, con estos casetones en el intrados del arco, en el que vemos estas pilastras también de orden corintio, o en el que vemos muy claramente estas cúpulas en las que hay casetones circulares y que tienen en su linterna un óculo que permite la iluminación, estas cúpulas que se apoyan sobre estas pechinas en las que vemos también decoración escultórica en bajo relieve. Bueno, poco más, ¿no? La comparación de este edificio, pues claramente con los edificios, con los templos romanos. ¿Qué templo romano nos podría caer para comentario? ¿Lo recordáis? Está en Nimes, en Francia. ¿Con qué nombre se conocía a este templo? La Maison Carré. La Maison Carré, ¿no? Vale, paso a la siguiente diapositiva, pero me callo ya porque seguiré el día siguiente, ¿vale? Que son las casas del Parlamento de Londres de dos arquitectos que son Barry y Pugin. Las casas del Parlamento de Londres, aquí veis el interior, aquí veis el exterior de cómo está, de cómo están actualmente, ¿no? Esta sería quizá la imagen que podría caer para comentario. Aquí hay una gran transformación, a pesar de que la obra, bueno, es bastante posterior a la obra anterior que hemos visto, pero a pesar de que la obra es de una época más o menos similar. ¿Por qué hay una gran diferencia? Porque aquí sí que nos encontramos con una obra de arquitectura que es de un nuevo estilo y que es del estilo historicista, que lo que busca es una inspiración en el pasado, pero ya no en un pasado clásico, sino en un pasado, en este caso, ¿de qué época? ¿Renacimiento? No, Antes. barroco. No. ¿Gótico? Antes. Del gótico. Yo iba más a lo general, ¿no? De lo general a lo particular. La Edad Media es una especie de lo que los ingleses llaman un revival. ¿Qué es un revival? Un revival es como una recuperación, una vuelta al pasado. En este caso, al pasado medieval, en este caso, al neogótico, ¿no? Igual que hay neorrománico, pues igual que hay neomudéjar en el caso de España, por ejemplo, pues sobre todo en Inglaterra lo que les gusta es el neogótico. Les encanta, ¿no? O les encantó durante esta época del siglo XIX, durante la época victoriana, les encantó este estilo. También les gustaba pensad que el romanticismo es un estilo que busca la evasión, y la evasión se puede buscar en la vuelta a un pasado remoto o en el viajar a lugares remotos. Por eso también en Londres y en Inglaterra en general tienen muchos edificios, por ejemplo, de estilo imitando al estilo indio, que forma parte de su propio imperio colonial, u otros estilos de lo que se conoce como el orientalismo, ¿no? El siglo XIX es la época también del orientalismo, el orientalismo como la búsqueda o la emulación de los estilos orientales, ¿vale? Sigo por aquí el próximo día, así que si no hay alguna cosa, alguna duda, ¿no? Vale, ya subo esta clase junto con la otra, ¿vale? Así que nada, chicos, buen finde y ánimo, que ya queda menos. ¿Qué tal vais? ¿Estáis animados y eso? Sí. Sí. ¿Estudiando mucho o no? Bueno. Por Dios. Ya. Que me cabreo, ¿eh? No, ya. Nada, venga, ánimo. Adiós. Adiós.